Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la capacitación técnica sobre el criterio de evaluación en el CIA, cambio climático en la evaluación ambiental del recurso hídrico. El día de hoy nos acompañará y presentará esta capacitación el profesional del Departamento Especialista de Cambio Climático, Gonzalo Jiménez, no sin antes comenzar con las palabras de bienvenida de nuestra jefatura Camila Carrasco, jefa del Departamento de Estudios y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, quien, como dije, nos dará unas palabras a continuación. Camila, estás por ahí para que nos puedan Hola, ¿cómo comenzar esta actividad. están? Muchas gracias, Javier. Primero que todo, saludarlos. Me alegro un montón que puedan estar participando de esta capacitación técnica sobre el criterio de evaluación en el CIA, cambio climático en la evaluación ambiental de recurso hídrico, un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de distintos profesionales, tanto del servicio como de también otro organismo de administración del Estado con competencia ambiental. Y antes de comenzar la presentación técnica, quisiera reforzar los lineamientos de la Dirección Ejecutiva de nuestro Servicio de Evaluación Ambiental, el cual tiene 3 objetivos estratégicos institucionales, el cual primero tiene que ver con la gestión técnica, excelencia apegada a la normativa con unificación de criterios, ¿cierto? Donde también es un desafío utilizar estos instrumentos como son las guías, la publicación de estos documentos, las capacitaciones, etcétera, y de esta manera poder entregar certezas técnicas y jurídicas a todos los actores que participan en el proceso de evaluación de impacto ambiental. También como país hemos adherido al acuerdo de Escazú, este acuerdo de derechos humanos, y por lo tanto, nosotros como servicio también estamos trabajando por la implementación progresiva del acuerdo de Escazú en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y también a propósito de la crisis planetaria que estamos viviendo actualmente por la pérdida como la pérdida de la biodiversidad, el aumento de la contaminación por material particulado y la realidad del cambio climático, es que también se asume el desafío de incorporar el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, como las publicaciones que hemos tenido con la guía metodológica para la consideración del cambio climático como primer paso, y hoy día con la presentación de esta publicación que vincula el cambio climático y la evaluación ambiental del recurso hídrico. Como les dije anteriormente, el servicio tiene la función de unificar criterios, ya de acuerdo a lo que plantea el artículo 81, letra D de la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Y es por esto que para reforzar, estandarizar criterios en la evaluación, para poder disminuir la discrecionalidad en la toma de decisiones en el proceso de evaluación, es que se publican instructivos que se dirigen a todas las direcciones regionales de nuestro país del Servicio de Evaluación Ambiental, y a la fecha tenemos 50 instructivos vigentes, donde uno de los últimos que fue publicado y que está alojado en nuestro centro de documentación tiene que ver con la aplicabilidad de las guías y los criterios de evaluación en el proceso propiamente tal, lo cual refuerza en el fondo la estandarización de cómo estos se aplican en el proceso. Actualmente tenemos hasta la fecha, desde el año 2012, 59 guías vigentes, ya donde prontamente se quedan 2 guías por publicar. Está alojado en nuestro centro de documentación, en la sección documento de elaboración. Nosotros tenemos ahí transparentado para que ustedes puedan también revisar lo que se viene durante estos 2 meses que queda, menos de 2 meses que queda del año 2023. Y desde el año 2021, para reforzar los criterios técnicos sobre diversas temáticas y también para abordar la evaluación y los posibles impactos que se puedan generar por componentes, por ejemplo, se hace estos criterios de evaluación que hasta la fecha tenemos ya 18 publicados, como les dije. La siguiente, por favor. Pero para poder también adquirir, el digerir, el asimilar también los conocimientos de estas publicaciones, es que tenemos distintos caminos y distintas ofertas, por decirlo de alguna manera, de capacitaciones, y también en la plataforma del SEA Capacita, y a modo de dar cuenta de lo que nosotros llevamos durante el año, es que quería comunicarles y decirles que nosotros como servicio planificamos 20 capacitaciones a la ciudadanía, ¿ya? Y ya hemos cumplido con 18 capacitaciones donde han participado más de 3.000 personas. En el caso de las capacitaciones, como es ahora,
porque es que hacemos por cada guía o documento que se publique, llevamos hasta la fecha del 33 y ya más de 9.000 personas han participado para poder comprender, el poder asimilar los conocimientos y las herramientas que también se están entregando a través de ellos. Nosotros también hemos planificado 50 dictaciones de cursos en la plataforma del SEA Capacita, esta plataforma sincrónica, que tiene horas lectivas entre 8 y 12 horas, donde pudieron acceder entre marzo y noviembre del presente año. Es que llevamos 45 dictaciones de curso en el SEA Capacita, en noviembre ya están pasando, ¿cierto? Ya se hicieron las matrículas la primera semana. Y con eso vamos a cerrar el periodo 2023 y no solamente queremos destacar la gran convocatoria en las matrículas a estos cursos, sino que también destacar la importancia de la aprobación de estos cursos, desde la matrícula hasta finalización, y son más de 8.000 personas que han aprobado estos cursos, no solamente en territorio nacional, sino que también a nivel internacional, porque también personas de otros países pueden tomarlos. Y bueno, agradezco a Gonzalo Jiménez, quien va a ser relator principal de esta capacitación del Departamento de Especialista y Cambio Climático. Queremos reforzar que este documento busca fortalecer la incorporación del cambio climático en la predicción de impacto sobre el recurso hídrico. Está dirigido a especialistas, está dirigido también a OAECA, que son los organismos de la Administración del Estado en competencia ambiental, y porque entrega indicaciones sobre el uso de la información de proyecciones hidrometeorológicas que están actualmente disponibles, y entrega de manera muy clara y muy ordenada y también contribuyen a optimizar tiempo en la búsqueda también para poder hacer estas proyecciones y asumir la realidad climática. Esto surge de un diagnóstico dentro de la evaluación de impacto del recurso hídrico, uno de los recursos que más afectados está por la realidad climática, y por lo tanto, desde la perspectiva de la evaluación de impacto ambiental y para estandarizar la forma de hacer el uso de la información disponible, es que se publica este documento, y por supuesto acompañado de capacitaciones tanto internas como externas a quienes están en nuestro servicio como quienes están afuera. Así que agradezco al equipo también, siempre es bueno reforzar el trabajo que hay detrás, los equipos que hacen posible esto. También dejar el saludo de Valentina Durán, nuestra directora ejecutiva, quien está muy atenta también al trabajo que estamos desarrollando en esta materia. Así que sin más, los dejo con Gonzalo Jiménez. Bueno, muchas gracias, Camila, por tus palabras de inicio. Vamos a continuar con la capacitación. Es cierto, esta es una capacitación que tiene un enfoque un tanto más técnico que la capacitación inicial que se dio el día miércoles, ¿ya? Sobre el criterio de evaluación en el CIA de cambio climático en la evaluación del recurso hídrico. ¿Cuál es la importancia y el contexto de este criterio? Por una parte, tenemos la ley marco de cambio climático, ¿cierto? Que mandata la incorporación de esta variable en el proceso de evaluación ambiental. Como ya mencionó Camila, la incorporación del cambio climático es uno de los lineamientos estratégicos del servicio y de la actual administración en particular, ¿ya? Y en este sentido, la publicación de la guía metodológica para la consideración del cambio climático en el CIA en enero de este año sienta las bases, ¿cierto?, para poder seguir profundizando por componente ambiental acerca de cómo va a ser la incorporación del cambio climático. Y como ya mencionaba, adelantaba Camila, es justamente el recurso hídrico el que probablemente se ve más directamente alterado por los efectos del cambio climático, ¿ya? Y en particular las variables de precipitación y temperatura, que es donde se
centra el foco de este criterio técnico, y por este motivo este es el primer criterio técnico que en el fondo hace un acercamiento a algún componente ambiental sobre cómo va a ser la incorporación del cambio climático. Por otra parte, actualmente hay diferentes fuentes de información con proyecciones de cambio climático, y es súper relevante poder contar con un criterio que indique cuáles son las proyecciones que van a ser consideradas, porque las diferentes fuentes de información no siempre dicen exactamente lo mismo, ¿ya? Y por otro lado, desde la publicación de la guía hasta la fecha, se han observado diferentes criterios adoptados por titulares para determinar valores de precipitación y temperatura. Y a esto me refiero con que se realizan proyecciones, un set de proyecciones, por ejemplo, para la variable de precipitación, y hay diferentes formas de trabajar la información obtenida, ya diferentes criterios que se han aplicado para determinar cuál es el valor que finalmente se va a utilizar en la evaluación ambiental. ¿Ya? Entonces la idea también es un poco unificar ese criterio. Por lo tanto, el objetivo del documento es establecer una metodología para determinar proyecciones de precipitación y temperatura y su uso en la predicción de impactos sobre el recurso hídrico. Asimismo, se aprovecha esta oportunidad para entregar un marco conceptual sobre cómo se realizan proyecciones de cambio climático, de tal forma de poder acercar un poco la ciencia que hay detrás de todo esto, y también presentar los resultados, los principales resultados que existen actualmente y que están disponibles, ya sea a través de la plataforma ARCLIM del Ministerio del Medio Ambiente, y también desde el Balance Hídrico Nacional de la DGA, ¿cierto? Como ya adelantaba Camila, este es un documento que está enfocado para todos los actores de la evaluación ambiental, titulares, consultores y evaluadores, así como también la ciudadanía en general. Su aplicabilidad según lo que se indica en la guía metodológica de cambio climático, ¿ya? Ese es nuestro paraguas, y en el cual se indica que la incorporación tiene que realizarse en todos aquellos casos en los cuales se detecten sinergias negativas entre los efectos de un proyecto y los efectos del cambio climático, ¿ya? Y de este modo, la incorporación del criterio puede aplicar tanto a declaraciones de impacto ambiental como a estudios de impacto ambiental. Entrando ya en el criterio mismo, lo que se realiza en primer lugar para la variable de precipitación es una agrupación de las diferentes subcuencas para todo el territorio nacional, en las cuales se ha detectado un cambio similar en la proyección de precipitación. Entonces, en este mapa tenemos a todo el territorio, y tenemos sectores clasificados desde la letra A hasta la letra N, ¿ya? Para cada uno de estos sectores se establece cuál va a ser el cambio porcentual de la precipitación entre la condición histórica y la condición futura, ¿ya? Estos porcentajes que nosotros indicamos en el criterio se obtuvieron desde las proyecciones de ARCLIM, ¿ya? Y también se tuvo a la vista los resultados del balance hídrico nacional, ¿ya? Y esto es súper relevante porque en el fondo estas son las dos fuentes oficiales que tenemos actualmente. Entonces, para aplicar el criterio, en primer lugar, lo que se debe realizar, titulares o consultores, es verificar en qué sector se ubica el proyecto, ¿ya? La cuenca de estudio o el acuífero en particular que se está modelando, esto va a depender, ¿cierto?, de las necesidades específicas que requiera el estudio de recurso hídrico que se está realizando, ¿ya? Entonces verificamos en qué sector nos encontramos, y por ejemplo, y luego tenemos que seleccionar el porcentaje de variación de la precipitación para ese sector en particular. Entonces,
por ejemplo, si estuviéramos en el sector F, lo que entrega la tabla 3 es un porcentaje de cambio y se entrega dos valores, el percentil 25 y el percentil 75, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el que hay que utilizar? Eso va a depender de con cuál de ellos se genere el escenario más desfavorable, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de percentiles? Y eso tiene que ver con el análisis estadístico que se realizó de las proyecciones disponibles en la plataforma ArcClim, ¿ya? Si uno, por ejemplo, realiza un análisis a nivel comunal, acá tenemos, por ejemplo, la comuna de Iquique, que si ustedes ven en esta figura, cada punto corresponde a un resultado diferente en las proyecciones del cambio que va a sufrir la precipitación entre la condición histórica y la condición futura. ¿Ya? Entonces, pueden haber proyecciones que dicen que la precipitación va a subir en hasta un 200%, por ejemplo, o que va a disminuir en casi un 50%. Y estas diferencias se ven, son mucho más grandes en toda la zona norte principalmente, y moviéndose ya a la zona central, sur de Chile, existe un poco más de consenso entre las diferentes proyecciones. ¿Ya? Entonces, finalmente lo que hace este criterio es adoptar un criterio estadístico, ¿ya? Para determinar cuál va a ser el valor que se va a utilizar en la evaluación ambiental, ¿ya? Y por eso se realiza el cálculo de percentiles. El percentil de 25%, que es un percentil que en el fondo representa a una proyección que arroja un valor menor en la magnitud, ¿ya? Y el percentil de 75% que representa al valor que arroja una proyección de una magnitud un poco mayor, ¿ya? Entonces, ¿cuál utilizamos? Va a depender del escenario más desfavorable y, por ejemplo, cuando hablamos de disponibilidad hídrica o, por ejemplo, una extracción de aguas subterráneas, si yo realizo un bombeo de aguas subterráneas, voy a afectar los niveles de agua subterránea y al acuífero le va a costar mucho más recuperarse en un escenario de menor recarga, ¿ya? Es decir, en un escenario de menor precipitación. Y por lo tanto, para estos casos habría que utilizar el percentil 25, ¿ya? En la gran mayoría de los casos que nos vemos enfrentados en la evaluación ambiental, el escenario más desfavorable va a ser el percentil 25. Por otra parte, por ejemplo, una emisión de residuos líquidos. Ahí es súper relevante la capacidad o el caudal del cuerpo receptor, ya la capacidad de diluir estos residuos líquidos. Si es que estoy descargando, por ejemplo, a un cauce superficial, a un río, por ejemplo. Entonces, el caudal que lleve ese río de forma natural va a ser relevante para efectos de poder cuantificar o determinar las concentraciones o cómo van evolucionando las concentraciones de este residuo en particular aguas abajo. Entonces, eso también se va a dar en un escenario de menores caudales, por ejemplo, y por lo tanto de menores precipitaciones. Por otro lado, un ejemplo del percentil 75 sería el pit lake, que tiene que ver con ese es el nombre en inglés que se le da a la acumulación de agua que se genera en rajos mineros, por ejemplo, una vez que están en su etapa de cierre, ¿ya? En algunos casos comienza durante la operación del proyecto. Generalmente se instalan pozos de bombeos para evitar que afloren aguas en el rajo, pero a veces en la etapa de cierre eso se acaba, entonces empieza a aflorar agua y se genera una especie de laguna. Entonces, el agua que precipite, en el fondo, si precipita más agua, más se va a generar este efecto. Y continuando, luego resta aplicar los valores de la tabla a la estadística histórica, ¿ya? Y la estadística histórica que
en cualquier estudio relacionado con recursos hídricos se presenta. Ya esto es algo completamente habitual y no vale la pena entregar indicaciones, un criterio técnico al respecto, pero en el fondo se tienen que aplicar los cambios que se indican en la tabla 3 a la estadística histórica. Esto es lo que aborda el criterio técnico. Sin embargo, es relevante mencionar que existe toda una trabajo posterior que tiene que ver con cómo se incorpora en la predicción de impactos estos valores ajustados de precipitación, ¿ya? Cómo se determinan otras variables del ciclo hidrológico o cómo se ingresan los valores a modelos hidrológicos o modelos hidrogeológicos. Esta es una materia que no se aborda en este criterio técnico, ya que metodológicamente se mantiene igual, ¿ya? Es decir, solamente cambia el dato de entrada, ya en este caso de la precipitación. Entonces, al incorporar el porcentaje de cambio en la precipitación, entonces implícitamente se está incorporando el cambio climático en la predicción de impactos, en los modelos numéricos, en el desarrollo, por ejemplo, de planes de alerta temprana, ya que la herramienta ya va a tener incorporado el cambio climático a través de la precipitación. Adicionalmente, algunas consideraciones respecto del criterio. Bueno, también se incluye la variable de temperatura. En este caso se realizó un análisis también a nivel de subcuenca de cómo iba a ser el cambio en todo el territorio nacional y se observó que en el peor de los casos va a existir un incremento de 1,4 grados Celsius para todo Chile y por lo tanto lo que indica el criterio es que se va a adoptar este valor como el cambio en la temperatura, ¿ya? Entonces se debe sumar a los promedios históricos 1,4 grados Celsius, ¿ya? Por otra parte, es relevante destacar que los datos de la tabla 3 son a nivel anual, ¿ya? Se compararon diferentes ventanas temporales a escala anual y por lo tanto no se aborda explícitamente todo el universo de casos que se dan en la o necesidades de un estudio relacionado con recursos hídricos y por este motivo se mencionan algunos casos particulares. Por ejemplo, ¿qué pasa con el efecto del cambio climático en la precipitación a magnitudes de escalas temporales menores, ¿ya? ¿Cómo va a ser el cambio a una escala temporal menor? ¿O qué va a pasar con la frecuencia de los eventos? ¿O qué va a pasar con la estacionalidad? ¿Ya? Estas son temáticas que no se abordan explícitamente en el criterio técnico, pero que sin embargo se indica que se pueden realizar supuestos, ¿ya? Y que es algo que se hace actualmente para incorporar cambio climático y son cosas que se realizan siempre o se han realizado históricamente en todos los estudios relacionados con recursos hídricos. Entonces, es súper relevante que los supuestos para poder aterrizar la escala anual a la estacionalidad, ya, por ejemplo, pueda estar bien descrito y justificado. Y asimismo también se entregan algunos métodos alternativos para obtener este tipo de información, ¿ya? Otro punto relevante es lo que ocurre con los efectos del cambio climático posterior al año 2065. Y esto es porque los valores de la tabla 3 se obtuvieron de ArcClim, como ya mencioné, y ArcClim lo que realiza son comparaciones en dos ventanas históricas y la ventana futura llega hasta el año 2065, ¿ya? Entonces, en los casos que sea necesario realizar modelaciones, por ejemplo, posterior a ese año, lo que indicamos es que igualmente van a seguir siendo válidos los valores que se indican en la tabla 3, ¿ya? Y de forma alternativa,
si algún titular o consultor lo estima así conveniente, se podrían aplicar los métodos alternativos que también se describen en el criterio técnico. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Entonces, finalmente, como complemento al criterio metodológico, se entregan los archivos SIG, ya en sus diferentes formas. Está disponible en la plataforma de mapas interactivos del SEA, específicamente en la herramienta de análisis territorial. Ustedes pueden filtrar por la capa de cambio climático y van a encontrar la sectorización de proyecciones de precipitación. Adicionalmente, junto con la publicación del criterio, se adjuntó el archivo de sectorización de precipitación en sus formatos de shape y formato KMZ. También se entrega un criterio un ejemplo de aplicación del criterio, y que vamos a ver un ejemplo en las siguientes láminas también. Y en un anexo se entrega una alternativa para realizar proyecciones propias de casos de cambio climático en casos puntuales, ¿ya? Y que son los casos que mencioné anteriormente, ¿ya? Es relevante aquí destacar que cuando se realicen, algún titular o algún consultor realice sus propias proyecciones de cambio climático, se pueda verificar que en términos anuales ya se respeten los promedios o los porcentajes de cambio que se establecen en la tabla 3, ¿ya? Y lo que se busca en el fondo con la implementación de este criterio es entregar una metodología que sea simple de aplicar en primer lugar, ya que es la incorporación del cambio climático, como lo indica la guía, tiene que ocurrir tanto en declaraciones como estudios de impacto ambiental, ¿cierto? Y por lo tanto hay un gran volumen de proyectos que van a tener que incorporar esta variable. Entonces, en este sentido, es bastante beneficioso contar con una metodología que sea simple de aplicar, ¿ya? Y que no sea una barrera para el desarrollo de declaraciones o estudios de impacto ambiental. Y del mismo modo, lo que nos toca a nosotros es poder revisar también. Entonces, con la implementación de este criterio, nosotros, para verificar que se está incorporando el cambio climático, simplemente tenemos que revisar que se están aplicando los porcentajes de cambio de la tabla 3, ¿ya? Con esto buscamos optimizar los tiempos y los recursos de los diferentes actores involucrados en la evaluación ambiental, y también entregar certeza técnica, ¿cierto?, respecto de cómo va a ser la revisión, ¿cierto?, la evaluación de los diferentes proyectos. Ahora vamos a continuar con un ejemplo de aplicación. Esta es una versión simplificada del mismo ejemplo que se describe en el criterio técnico. Ya, un supuesto, obviamente, un proyecto, una planta de tratamiento de agua potable, que si uno revisa la descripción de partes, obras y acciones, encuentra que la fuente de agua son las aguas subterráneas. Y este es un proyecto que ingresa al CIA en el año 2029, ¿ya? Entonces, si uno realiza la identificación de impactos correspondientes, uno de los impactos que puede tener este proyecto es la alteración de los niveles de agua subterránea. Entonces, obviamente, para poder predecir y evaluar este impacto, vamos a tener que realizar una modelación hidrogeológica, ¿cierto? Una modelación numérica hidrogeológica. Los modelos hidrogeológicos necesitan varios parámetros para poder entregar sus resultados, ¿ya?
Uno de esos parámetros es la recarga directa, por ejemplo, es decir, la recarga que precipita directamente sobre el acuífero que está siendo modelado, ¿ya? Y por lo tanto, para poder obtener ese valor, necesito realizar en primer lugar un estudio hidrológico que me indique que sea capaz de caracterizar las precipitaciones, ¿ya? Y por lo tanto tengo que aplicar este criterio. Entonces, como ya mencionábamos anteriormente, lo primero que hago es verificar el sector en el que se ubica el proyecto, ¿ya? Y vemos el mapa de Chile, un pequeño acercamiento, y vemos que el acuífero que estamos modelando, ¿ya? En nuestra modelación numérica, recordemos que queremos calcular la recarga directa, es decir, lo que precipita directamente sobre la superficie del acuífero. Y este es un acuífero que se encuentra en el sector H, ¿ya? Aquí está un poco desplazada la letra, pero este vendría siendo el sector H. Luego, ya identificamos nuestro sector y corresponde seleccionar el porcentaje de variación de la precipitación para este sector en particular. Estamos en el sector H y aquí correspondería, ¿cierto?, elegir el percentil 25. Es decir, estamos verificando la recarga y el peor escenario va a ser el escenario en el que exista un menor valor de la precipitación y por lo tanto tenemos que escoger el percentil 25 que proyecta una disminución de un 30% en la precipitación. Ya este es el sector que se va a ver más fuertemente impactado por efecto del cambio climático. Y finalmente, lo que tengo que realizar es aplicar a la estadística histórica este porcentaje de cambio. Entonces, por ejemplo, nuestro proyecto ingresó a evaluación el año 2020 y supongamos que presenta una estadística actualizada de 30 años, ya desde el 2000 al 2029, y se obtiene una precipitación promedio de 310 milímetros a nivel anual. Entonces, lo único que hay que hacer es aplicar este porcentaje de disminución en la precipitación, el 30%, y por lo tanto, para el escenario con cambio climático, el valor que tengo que utilizar para mi predicción de impactos es una precipitación de 215 milímetros, ¿ya? Y con eso, en el fondo, ya tenemos incorporado el efecto del cambio climático en la evaluación ambiental del recurso hídrico, ¿ya? Como mencionaba anteriormente, existe todo un trabajo posterior a esto que tiene que ver con la incorporación de estos valores específicamente en cada uno de las variables del ciclo hidrológico o los modelos hidrológicos o hidrogeológicos que se presenten. En este caso, estamos hablando de la recarga, ¿ya? La recarga directa. Entonces, ¿y cómo influye la precipitación en la recarga? ¿Ya? Si uno hace una revisión, por ejemplo, 2 o 3 proyectos que hayan ingresado a la evaluación ambiental, uno se va a encontrar con 2, 3, 4 o más formas diferentes de determinar la recarga a partir de la precipitación, ¿ya? Muchas veces los titulares entregan no solamente una metodología para calcular diferentes variables, sino que 2 o 3 y finalmente utilizan la más desfavorable, ¿ya? Son tanto, y esto tiene que ver con el análisis caso a caso que se realice en cada uno de los proyectos, ¿ya? Y por lo tanto, y esto es algo que se hace históricamente, siempre se ha hecho y se va a seguir realizando, y por lo tanto no es algo que sea necesario abordar en este criterio técnico. Lo que sí se indica es que los supuestos que se realicen estén debidamente descritos y justificados, ¿ya? Para llegar de la precipitación, en este caso, a la recarga. También, por ejemplo, en los casos puntuales, ¿qué pasa con la estacionalidad?
¿Qué pasa si mi modelo hidrogeológico, por ejemplo, yo quiero ingresar la precipitación o la recarga, digamos, no a nivel anual, sino a nivel mensual? ¿Qué hago? ¿Ya? Una forma de hacerlo podría ser realizando un supuesto, supuesto de que el efecto a nivel mensual va a ser el mismo que el efecto a nivel anual, y por lo tanto voy a aplicar el mismo porcentaje de cambio de 30% a los promedios mensuales, ¿ya? Eso podría perfectamente ser un supuesto, ¿ya? O si algún titular lo estima conveniente, podría realizar sus propias proyecciones de cambio climático o ir a buscar resultados en otra fuente oficial como el balance hídrico nacional, por ejemplo, teniendo la precaución, como ya se mencionaba anteriormente, de que a nivel anual se respeten los valores que se indican en la tabla 3, ¿ya? Bueno, esa es la aplicación del criterio. Ahora voy a continuar con algunas preguntas frecuentes o algunas preguntas que ya nos han podido hacer llegar entre la publicación del criterio y esta capacitación. Las voy a ir leyendo y voy a dar respuesta. Entonces, una pregunta es: dado que el cambio climático es un proceso gradual y que ARCLIN tiene como fecha final el 2065, ¿cómo se aplica el cambio de la tabla 3 en el tiempo? Dicha variación debe ser gradual también, alcanzando el 2065 la variación total. Lo mismo para la temperatura. La respuesta a esto es que no, si bien es cierto la hipótesis, y de hecho es una muy buena pregunta, los efectos del cambio climático son graduales en el tiempo. Los efectos o los cambios que se indican en la tabla 3 tienen que ser implementados de forma inmediata. Es decir, por ejemplo, en el caso anterior, si mi planta de tratamiento tiene que modelar los efectos desde la fase de operación, por ejemplo, que comienza el año 2031 hasta el año 2060, por ejemplo, desde el año 2031 voy a tener que aplicar los valores de la tabla 3, ¿ya? Otra pregunta, lo mismo va a ir la misma respuesta con la temperatura. Otra pregunta es: ¿los planes estratégicos de recursos hídricos realizados por la DGA incorporan las proyecciones de cambio climático basado en las proyecciones del CEMIP 5, donde se tienen las series de tiempo? ¿Es válido utilizar dichos modelos? Los planes estratégicos es una de las fuentes oficiales que se mencionan en el cuerpo del criterio técnico. Sin embargo, no se mencionan explícitamente en el anexo, donde se indican las otras formas de obtener las proyecciones de cambio climático, pero sin perjuicio de eso, al ser información oficial de la DGA, sí se podrían utilizar esas proyecciones, teniendo la precaución de que a nivel anual se respeten los porcentajes de cambio que se indican en la tabla 3, ¿ya? En el criterio se indica que las actualizaciones de los modelos numéricos comprometidos en la RCA deben actualizarse según las proyecciones de cambio climático. ¿Esto aplica para proyectos con RCA vigente? Acá es súper relevante tener en consideración, ¿cierto?, nuestro instructivo de aplicabilidad de guías y criterios, y la respuesta es que no. O sea, un proyecto que ya tiene una RCA vigente se rige por esa RCA vigente. Lo que sí menciona el criterio técnico es que, y en consideración de que es muy frecuente que los diferentes proyectos, como parte de su seguimiento ambiental, tengan que entregar de forma periódica actualizaciones de sus modelos hidrológicos o modelos hidrogeológicos, ¿ya? Y como la actualización o la incorporación del cambio climático y su efecto, es decir, los porcentajes de la tabla 3, por ejemplo, en 2, 3 años quizás surja una nueva actualización del criterio, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con todas esas actualizaciones que quedaron comprometidas? Entonces, la indicación ahí es que
en el seguimiento ambiental, cuando se entreguen esos modelos actualizados, se tenga a la vista, ¿cierto? Cuáles son los lineamientos oficiales que está entregando el SEA en este sentido de cómo se tiene que incorporar la variable del cambio climático. Y finalmente, si ya se tiene un estudio de cambio climático, se debe dejar eso de lado y utilizar solo los factores de la tabla 3. Y esto es similar a lo que se indica con los planes estratégicos, o lo mismo. Si ya tengo las series de tiempo, sí podrían ser utilizadas en la evaluación ambiental, teniendo la precaución de que a nivel anual se respeten los porcentajes de cambio que se indican en la tabla 3. Bueno, con eso finalizo. Recordar, como todos ustedes ya saben, los canales de comunicación están siempre abiertos para responder cualquier duda, cualquier consulta. Y en la medida de que vayamos recopilando nuevas interrogantes, vamos a poder ir complementando también esta presentación, ¿cierto? En el fondo de poder responder en la misma capacitación preguntas frecuentes. Así que los invito a que puedan ir canalizando a través de los mecanismos que tenemos cualquier duda, sugerencia que puedan tener. ¿Ya? Para finalizar, los dejo con Javier para que pueda dar las palabras de término de esta capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Por supuesto, agradecer también la participación de todos y todas ustedes quienes han robustecido esta actividad, que nos han enviado algunas preguntas que vamos a ir revisando, que por supuesto se van a ir incorporando en próximas capacitaciones técnicas. Agradecer también a Camila Carrasco, jefa del Departamento de Estudio y Desarrollo, quien nos acompañó al comienzo y dio un pequeño recuento de todo lo que ha acontecido durante este año. Indudablemente agradecer, por supuesto, a Gonzalo Jiménez, profesional del Departamento Especialista de Cambio Climático, quien ha presentado de manera muy clara, podría decir, esta capacitación de hoy. Recordar también, antes de terminar, que las grabaciones de estas capacitaciones y anteriores capacitaciones se encontrarán dentro del portal SEA Capacita en la pestaña Capacitación, para que puedan ir recordando esas casillas que van a poder ir encontrando. De este mismo modo, también recordar, como bien lo hacía Gonzalo, la casilla comentarios.documento@sea.gov.cl, donde vamos a recibir observaciones y comentarios que pudiéramos comprender de esta publicación. Sin nada más que añadir, agradezco profundamente la atención que han presentado en este caso y los dejo invitados por una próxima capacitación. Nos veremos prontamente. Hasta luego.